Perfecto. Gracias, Tito. Ahora sí, continuamos. ¿En qué pregunta es que nos quedamos? Habíamos hecho la pregunta de sobre qué desafíos teológicos y espirituales identificas en la sociedad que representan una amenaza a la salud espiritual e intelectual de la iglesia. Ujú. Sí, de eso se comentó, o sea, de que la iglesia va a permearse de cualquier cosa externa. Perdón, déjame aceptar. Ya. La iglesia se va a permear de cualquier cosa externa si no tiene un fundamento sólido o un pensamiento bíblico y que desarrolle crítica desde un pensamiento bíblico bien centrado y bien fundamentado hacia las corrientes que la realidad actual pueden presentar. Entonces, más o menos lo de afuera que no nos preocupe mucho, pero que sí nos preocupe el tener internamente estas herramientas que desarrollen un pensamiento crítico a la luz de una sana teología bíblica para dar respuesta. Como decía el apóstol Pedro, ¿no? De que nosotros tenemos que estar listos para dar defensa de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, no es un asunto tanto lo de afuera podemos discutir todo, o sea, sexualidad, política, economía, salud, movimientos del mundo, geopolítica, todo podemos discutir, pero el problema va a ser bajo qué fundamento o sobre qué fundamento voy a establecer mi argumento. Entonces, más bien el desarrollo de un pensamiento crítico basado a la luz de una teología bíblica sana se puede enfrentar a lo que sea. Y la iglesia no pierde ningún solo milímetro de su territorio o de su terreno, ¿sí? Para usar esa analogía. Basándonos en eso, preguntábamos también qué programas de educación cristiana se han implementado en tu ministerio pastoral, en la iglesia Alianza de Brondón. Dentro de este cambio paradigmático y obviamente revisar la filosofía de hacer iglesia, las iglesias han tenido una especie de división ministerial, pues no, que los niños, que los adolescentes, que los jóvenes, que los adultos, adultos mayores, tercera edad, etcétera, cada quien tenía su propia categorización. Cuando yo voy al Nuevo Testamento, la iglesia aprende unida, porque es la única forma en que se cierran las brechas generacionales. Hoy hay 500 libros que hablarán de la brecha generacional, los que nacieron en este año versus los que nacieron en este año, de que cada vez las brechas se hacen más amplias en cortos periodos de tiempo, etcétera, etcétera. Y la perspectiva de dividir la iglesia en ministerios y a su vez que cada ministerio se encarga de un rango de edad, inconscientemente eso aumenta la brecha generacional y el desentendimiento social. Entonces, dentro de todo esto uno comienza a pensar en qué clase de iglesia, o si se quiere usar, qué modelo de iglesia le va a dar eh, consistencia al proceso de enseñanza de por vida. Es decir, yo debo establecer una forma de discipular que me agarre a una persona desde niñito y me lo lleve hasta la ancianidad, con una sola meta, un solo objetivo, un solo camino por recorrer. Eso en cuanto a pensar filosóficamente un poquito el tema. Luego viene el asunto curricular, ¿no? Es decir, yo necesito algún tipo de currícula que pueda, como que de alguna manera, responder a esa forma de iglesia que se quiere tener. Entonces, curricularmente uno va a una librería cristiana y uno va a encontrar a sí mismo, de cada autor, de cada cosa, 500.000 eh, vertientes de respuestas para cada edad y cada asunto. Así que decidimos primero cambiar el tema desde los púlpitos, se comenzó a hacer primero predicación expositiva, luego series en base a teología bíblica, y teníamos que entender que necesitábamos una currícula que le permita a la iglesia local ser libre y flexible, no solo para implementar la currícula, sino también para no depender. Y nosotros, por ejemplo,
nos asociamos con Build International. Build corresponde a las siglas, ¿no?, de Bible Institute for Leadership Development, y que aunque ellos pueden tener una oficina central allá en el estado de Iowa, en los Estados Unidos, pero su filosofía de trabajo es que la iglesia local es la que toma las decisiones y está a las riendas de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, si bien se pudo hacer un convenio con ellos, esto hablando solo de manera curricular, se hizo un convenio con ellos, sus materiales pasan por el filtro de acá, de ver que hay una teología bíblica coherente. Eh, Se forma aquí primero un equipo inicial de maestros, se continúa con esa labor, haciéndolo desde estas reuniones pequeñas en las casas que se trabajan, con la currícula de ellos. Pero como les digo a los mismos que estamos enseñando y somos participantes de esto, no hacemos las cosas porque la currícula lo dice, sino porque en última instancia entendemos de que la mejor interpretación del texto es esta, considerando intención del autor, cómo recibieron los recipientes de la carta, contexto histórico-social, qué necesidades responde dicha carta o documento, qué lugar ocupa en el canon, y cómo la iglesia, por lo menos en los 3 primeros siglos, entendieron la parte aplicativa de esas cartas en sus comunidades. Es decir, también revisamos chance la literatura patrística, como para darnos cuenta cómo fue el desarrollo de la iglesia. Sin embargo, cuando hablamos de programas de educación, nosotros, por si acaso, tenemos una currícula que en buen romance nos puede durar 45 años sin problemas, comenzando curricularmente con chicos que están entre los 16 y 17 años de edad y que sin ningún problema podrán llegar a los 60 años de edad y todavía mantener una línea o un sendero de educación hacia el final de sus días, donde no solamente implica lo que conoces de la Biblia, sino también dentro de esta currícula existen determinadas herramientas que le permiten a cada individuo ir haciendo un mapeo de su propia vida, desde el pasado hacia el presente y enfocados hacia el futuro, en base de lo que, como dice el apóstol Pablo, conforme a la medida de fe que cada uno ha recibido. Es decir, a medida que el conocimiento de Dios se va profundizando, se va enfocando, se va haciendo carne en cada uno de nosotros, bueno, pues entonces se continúa repensando la vida hacia adelante, pues, ¿no? Entendiéndose un concepto de madurez en todo este proceso. Y la currícula tiene una estructura que parte necesariamente de las evidencias que nos da el Nuevo Testamento, de por lo menos 3 pilares fundamentales que guiaron a la iglesia en los 3 primeros siglos. Número uno, la autoridad sobre todo lo tiene el Evangelio. No, la declaración querigmática de los apóstoles se convierte en el fundamento de todo. Pablo decía, ay de mí si no predico el Evangelio, si viene un ángel o uno de nosotros, sea anatema, si les dice otra cosa a las que ustedes han recibido. El Evangelio se convierte en la última y gran autoridad que todos tenemos sobre la cabeza. Lo siguiente es entender el desarrollo de la enseñanza apostólica o la vida que, pero que al mismo tiempo tiene esta característica de ser progresiva. Porque cuando uno ve las cartas, si tomamos como ejemplo solo las cartas de Pablo, ¿ya? Uno se va a dar cuenta de que hay una progresión de temas y hay una progresión en profundidad. Es decir, las cartas tempranas como Gálatas, Primera Tesalonicenses, no van a tener elementos del Evangelio que son sencillos. Cuando ya voy avanzando en el tiempo a cartas que ya están llegando a la época intermedia, como Romanos, Primera y Segunda Corintios, voy a ver que Pablo ha desarrollado otros conceptos mucho más altos y mucho más maduros en cuanto a la comprensión del Evangelio y también de la enseñanza apostólica, que sería como la puesta en práctica de lo que el Evangelio enseña. Y asimismo, cuando yo voy a las cartas intermedias o las cartas de la prisión de Pablo, yo voy a tener igual otro tipo de profundidades y específicamente profundidades relacionadas con la solidez de las familias que están participando en la misión. Entonces, y claro, ahí hay harto que hablar de estos dichosos bloques de texto llamados los Hausastafeln, que son los textos de familia en Efesios y Colosenses, que son los más conocidos, por lo menos en las cartas paulinas. Y luego voy a tener las cartas
las cartas para liderazgo, que ya serían las cartas finales de Pablo para Tito y Timoteo, donde se establecen lineamientos para que la expansión de la iglesia local siga bajo un liderazgo responsable. Entonces yo puedo ver en las cartas de que hay una curva ascendente, existe una progresión de temas para poder llevar al individuo desde su niñez en Cristo, si se quiere ver así, hasta su madurez en Cristo en las pastorales. Entonces, todo eso está implementado dentro de esta currícula que la hemos revisado con mucho cuidado y que por esa razón decidimos hacer este convenio curricular, ¿no? Por lo tanto, digo esto porque a veces cuando se escucha programas dentro de los contextos de las denominaciones evangélicas, pueden ser cositas que duran 1 año, 2 años, ¿no? Máximo un quinquenio, o sea, muchos programas no llegan ni a la década, ¿ya? Pero en la iglesia local decidimos escoger una ruta metodológica con una currícula determinada que cubre sin problemas 45 años de la vida del creyente. Y esto Obviamente, tiene un nombre, ¿verdad? eh, claro, claro, se le decidió poner no solo aquí, sino también desde Iowa el nombre de Escuela de Antioquía, porque esta currícula busca emular, y hay mucha literatura detrás de esto, o sea, crítica histórica, crítica teológica, desarrollo, bueno, hay mucho material para leer, pero como para poder determinar de que fue la tradición de Antioquía por encima de la tradición de Cartago, la tradición alejandrina, que fueron tradiciones que aparecieron después, pero fue la tradición de Antioquía a mediados del siglo I, la que logró el mayor boom de expansión de las iglesias locales en los medios gentiles, desde las casas y hacia el vulgo, hacia la gente. Y fue la escuela de Antioquía la que mantiene la iglesia en pie durante por lo menos los periodos de horrible persecución que luego, después de Nerón, la iglesia comienza a experimentar. Entonces, si la historia nos dice un poco de eso, creo que uno sería necio si no toma en cuenta esas señales históricas, ¿no? De comenzar a ver. Entonces, eh, esta escuela de Antioquía obviamente tiene su nombre por este legado histórico, pero también por la forma de hacer teología. Es decir, para aquellos que han estado dentro de nuestras instancias de estudiar las escrituras, se darán cuenta de que hay siempre crítica histórica en medio de cada diálogo, hay una crítica teológica dentro de cada diálogo y que al mismo tiempo nos llevan a evaluar los documentos apostólicos, ¿no? De una forma tal que le vemos una aplicación increíble a la realidad actual. Tito, ¿tú conoces las teorías pedagógicas del aprendizaje? ¿Y cuál de ellas se utilizan, por ejemplo, en una enseñanza de Antioquía? O sea, si hablamos de eso, uno ya se mete en los modelos tradicionales, en el modelo conductista, de más o menos repite ya, el romántico, el cognitivista, el constructivista, que luego va a sumar las experiencias individuales de cada uno de ellos, ya se deja a un lado el tema de tabula rasa. Y nuevamente, cuando uno Aunque va a la... actualmente hay unos nuevos, ¿no? ¿Ah? Actualmente hay unos nuevos también. Hay el basado en proyectos, el basado en problemas, o sea, son nuevas teorías de aprendizaje que han surgido. Sí, sí, sí. Y de alguna manera, o sea, uno los podría triangular con cualquiera de estos, ¿no? O sea, yo voy a yo voy a evaluar un proyecto, voy a hacer un proyecto, o sea, por un lado voy a utilizar un modelo experiencial con unos toques de cognitivismo y con unos toques de constructivismo, o sea, yo puedo ir mezclando, ¿no? Claro. El tema es de que, nuevamente, si la crítica histórica a mí me dice cómo la iglesia del primer siglo, que era en muchos casos iletrada, en algún porcentaje hasta analfabetos, porque la iglesia también tenía gente esclava de lado y lado, donde no se sabía leer ni escribir. Y logran un éxito en 300 años de enfrentarse a un imperio que para la época del apóstol Pablo ya tenía un poquitito más de 500 años de estar en pie, y se enfrenta a esta nueva tribu de seguidores del camino, discípulos de Jesús de Nazaret. Yo tengo que ponerme a pensar cómo ellos aprendieron.
O sea, mi pregunta paradigmática es cómo ellos aprendieron. Y cuando yo voy a la Biblia, una de las cosas que yo reconozco como lector, como simple lector del texto, es que la Biblia es un texto oriental. Todo. O sea, Claro. desde Job hasta Apocalipsis, asumiendo que Job fue escrito antes que Génesis, ¿ya? O desde Génesis hasta Apocalipsis. Yo tengo que la Biblia es un libro oriental y tiene que ser entendido bajo las reglas literarias del pensamiento oriental. Y que el mismo texto, por estar revestido de esta cultura, tiene su metodología de enseñanza y aprendizaje. Y sucede que si yo voy y estudio las metodologías milenarias, porque ese es otro tema, o sea, las metodologías de Occidente no tienen más allá de 500 años, pero yo estoy frente a metodologías de educación que no solamente dentro de la Biblia, sino otros libros del Medio Oriente, pertenecen a culturas que tienen miles de años sobre la Tierra por encima de los 500 jóvenes años de Occidente. Entonces sucede que yo me centro en el texto y voy a ver qué metodologías utilizan allí. Y entonces yo me doy cuenta de que el texto une todo. La metodología occidental quiso categorizar método tal, método tal, método tal, método tal. Y en la metodología del Medio Oriente es la mezcla de todos. En la mezcla de todos voy a tener de que van a haber oportunidades donde yo sé que la persona que está aprendiendo conmigo es tabula rasa y tengo que comenzar a fundamentar desde cero. Van a haber momentos donde yo voy a tener que desarrollar un acercamiento cognitivo, por lo menos con causa y efecto, y entraré con literatura sapiencial. Van a haber momentos donde y todo esto envuelto en un diálogo socrático, ¿no? Donde la persona, ahí vendrá la parte constructivista, donde la persona sacará aquello que ya tiene de antemano puesto en la cabeza, lo pone sobre la mesa, es discutido no solo por el maestro, sino por el resto de personas que está allí, se trabaja con lo que la persona tiene acá, se pone nuevo fundamento, y si uno se pone a pensar, la metodología que usa Jesús de Nazaret, ya para olvidarnos del Viejo Testamento que nos puede meter en otros problemas históricos, pero si yo veo la vida de Jesús de Nazaret y la de Pablo, yo me doy cuenta de que Jesús y Pablo integran todo. Integran la experiencia, integran la parte cognitiva. En ocasiones son tabula rasa, en ocasiones van hacia la experiencia o enseñan desde ejemplos de la experiencia. Entonces, ¿qué decidimos nosotros hacer? No hacernos fan de ninguna de estas categorías dentro de las metodologías educativas, ya sean tradicionales o las actuales o como sea, sino más bien traer desde este texto oriental cuáles fueron las metodologías de educación que utilizaron. Me doy cuenta de que son integracionistas porque toman de uno y de otro sin ningún problema y no las hacen contradecirse. Y a su vez, eso logró construir el pensamiento que, oh sorpresa, o sea, ya para el año 125 después de Cristo, yo ya tengo un Ireneo de Lyon que es un defensor de la fe. Yo tengo a los padres de la época patrística que son unos genios manejando filosofía, cristianismo para darle de puñetes a los gnósticos. ¿Y dónde fueron educados ellos? Con la metodología, llamemos así, socrática, la mayéutica esto que se practicaba en el Medio Oriente como forma de enseñanza, aprendizaje, donde todos participaban en la mesa y podían tener unos resultados brutales. Los tuvieron. Roma se rinde y proclaman a Cristo, el Dios del imperio, por encima de Júpiter, allá en el primer cuarto del siglo cuarto, ¿no? Allá con Constantino en el 125 después de Cristo. ¿Cómo lo lograron? Entonces uno tiene que pensar, el método de ellos, de la iglesia del primer siglo, ha funcionado mejor que la metodología occidental que nosotros la tenemos contemos con el protestantismo, ¿ya? Desde el 1517. Si yo quiero ir más atrás con Tomás de Aquino, de igual manera. O sea, este movimiento de gente analfabeta, este movimiento de gente iletrada, educada de esta forma, en el contexto en que el Nuevo Testamento decía, logró mucho más en 300 años que 1000 años o 500 años de desarrollo de metodologías que invaden Occidente en el día de hoy.
Resumiendo entonces, Tito, lo que tú quieres decir es que uno tiene que saber no casarse con una metodología en específico, sino que cuando uno está enseñando la palabra de Dios, de pronto tomas el ejemplo de cómo lo hizo Jesús, Pablo o quien sea que la haya enseñado, el texto que estemos nosotros usando, y adaptarnos a eso y también ver cómo la persona va recibiéndolo, pues, ¿no? Por supuesto, por eso Ujú. el diálogo de tú a tú, ¿no? Y no en grandes clases, grandes salones, grupos que sean manejables, 15 personas, no más, 20 personas ya, pero donde tú puedas dialogar y entender cómo piensa y saber por qué razona así y entender qué está aquí adentro y entender cuál fue su experiencia de vida y dónde va a poner en práctica esto, este método socrático, si se quiere, este, fue Sócrates el que lo populariza, pues no en el mundo griego, pero es el que ha dado muchos resultados, Muy por lo bien. menos. Tito, te pregunto, ¿qué crees tú que es la imagen de Dios en el hombre Ya, y qué elementos la construyen? ya, ¿Crees que déjame, se perdió la imagen de Dios en el ser humano después de la caída? déjame ir a ver el cable de la laptop. Dale, Se está acabando la batería. dale, dale. O sea, la narración del Génesis a uno lo obliga lo obliga porque es la única evidencia que tenemos de cómo fueron las cosas en el principio, en un cosmos sin vanidad o sin pecado, y luego como producto de la pecaminosidad humana, todo este cosmos o todo este universo o todo este orden inicial entra en caos. Um, Dios dice, ahí no hay cómo decir nada, cómo opinar nada. Dios dice, hagamos pues al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, ¿no? O sea, ya desde allí uno puede comenzar a hacer crítica de los términos que se utilizan, o que por lo menos Moisés usa. Dos palabritas, Selem y Demuth, que son los que están allí. Hablar de imagen es hablar de igualdad. Y dijo Dios al hombre, y dijo Dios, hagamos pues al hombre igual a nosotros. Sería una forma muy válida de trabajar el término Tselem. Pero luego viene la segunda parte, como un texto, eh, ¿cómo es que es? Dentro de la literatura de los judíos, después me acuerdo el término, pero donde la segunda línea va a explicar mejor la primera, un paralelismo sintético. Entonces, oh sorpresa que en este paralelismo sintético, luego para la segunda línea dice y semejanza. Entonces, el segundo término va a adelgazar el primero, ¿no? Entonces, Dios dijo, hagamos al hombre igual a nosotros, parecido a nosotros. Entonces, ahí está la rebaja, pues, ¿no? Porque obviamente el ser supremo es el ser supremo y el Dios único no hay otro como él. Entonces, ya desde allí uno podría entender cositas como que muchos de los atributos divinos fueron transmitidos al hombre en el momento de la creación. Obviamente van a haber atributos que no van a ser transmitidos, como la unicidad de ser Dios, eso nunca, pero sí el parecernos a Él. Dios es soberano, nos da libre albedrío. Dios es racional, nos dio la capacidad de pensar. Dios tiene emociones, el hombre también las tiene. Dios tiene la capacidad de gobernar y de dominar, por supuesto, si Él es el creador. Y con el hombre pasa lo mismo. A la humanidad creada, al hombre y a la mujer que están en el medio del huerto, viene el Señor Yahvé y les dice, sojuzguen, gobiernen la tierra, multiplíquense, llenen la tierra y sojuzguenla. Entonces la capacidad de juzgar y la capacidad de gobernar también vino a los hombres por efecto de esa imagen y semejanza. Y ese mandato cultural a uno lo deja ver cuál era la buena intención de Dios. Dios hace la humanidad y permite que la humanidad crezca
y que Adán le ponga nombre, forma de hablar de dominio del hombre sobre la creación que ha sido entregada a él. Y, y todo funciona bien. Todo funciona bien, por lo menos hasta cuando el texto habla de que la serpiente era el animal más astuto que Dios había creado y que estaba en medio del huerto. Y bueno, sea lo que sea, no importa si ha tenido patas, ruedas, alas, eso es lo que menos nos importa. Lo que interesa fue el acto. Eva toma del fruto. La toma del fruto significó una forma descarada de decirle a Dios, al Creador, no te necesitamos para que tú nos digas lo que es bueno y lo que es malo. Eva come, Adán come. El texto habla de que Eva se deja seducir porque el fruto se veía deseable para adquirir conocimiento, era atractivo a los sentidos. El hombre come, Adán come, y luego Dios llama a cuentas primero al varón. Y, y antes de este pequeño interrogatorio retórico que tiene Dios, el texto dice de que Adán se escondió porque escuchó la voz en el huerto de que Dios estaba cerca y que tuvo miedo de él y por eso decidió esconderse y después hacerse hojitas de higuera, bla, bla, bla. Eso es llamativo porque de primera instancia la racionalidad que Dios le había entregado al ser humano comienza a tergiversarse desde la perspectiva de quién es el creador. Tuve miedo de ti. Cuando el texto y los actos de Dios hasta ese momento no tenían ningún tipo de sabor a que Dios sea malo. Toda la canción del Génesis terminó con fue bueno, fue bueno, fue bueno, todo lo que Dios había hecho es bueno y creó al hombre y fue bueno en gran manera. Inclusive hasta Dios se conduele del hombre que está solo y le hace ayuda idónea. Y Dios es entendido como bueno desde la creación. La pecaminosidad comienza a dañar el concepto de Dios. Perdón. La pecaminosidad, este caos, esta maldad que ha entrado a causa de esta primera desobediencia, comienza a dañar el concepto de Dios. Y si tenemos dañado el concepto de Dios, tenemos dañado todo. Cuando el apóstol Pablo trata de hacer una especie de antropología en Romanos 1, él establece yo le llamo una pequeña escalera a la destrucción. Porque primero dice de que todo lo que se puede conocer de Dios, su divino poder y su divinidad, son percibibles por medio de las cosas que han sido creadas. Algunos teólogos le llaman la revelación general en la naturaleza o la revelación natural de Dios. Como sea, los nombres son lo de menos. Pero Pablo comienza a describir esta escalerita diciendo de que Dios se ha dejado conocer, pero sin embargo el ser humano se ve a sí mismo como un ser sabio, pero se hace necio porque decide rendirle culto a las criaturas más que al Creador, que es bendito por los siglos, y decide no glorificar a Dios ni tampoco darle gracias, y más bien se hace para sí mismo ídolos de toda clase de cosas que hay dentro de la creación. Y después de esto viene la destrucción moral, cuando dice se encendieron en pasiones unos con otros, dejaron el uso natural, el hombre de la mujer del hombre, y luego recibieron en sus cuerpos todos los efectos, toda la desgracia que sus acciones han dado. Entonces, Dios ha puesto en el hombre su imagen y semejanza. La pecaminosidad que el ser humano decidió que ingrese a la creación y hacia sí mismo ha dañado todo esto, y de allí las reacciones de Adán. Adán tiene un concepto totalmente destruido de Dios. Escuché tu voz en el huerto y como vi que estaba desnudo, estaba vulnerable, yo tuve miedo de ti y me escondí. Y cuando uno ve la metanarrativa del texto completa, uno se da cuenta de que toda la Biblia se podría, o una línea que podría resumir buena parte del plan de Dios, es que Dios ha sido el que busca al hombre y no al revés. ¿Ya? Más o menos no hay razones para tener miedo, Adán la tuvo. Concepto tergiversado de Dios. Luego viene el daño en las relaciones humanas.
La mujer que tú me diste. Dios es culpable, la mujer es culpable, no soy yo. Los conceptos psíquicos de autovictimización, de justificación, de mecanismos de defensa comienzan a entrar en caos. Ya no solamente es el culpable, es mi prójimo, sino la divinidad. Todo comienza a destruirse. Eva hace lo mismo. Lo que me pasó a mí fue culpa de la creación que tú hiciste, fue la serpiente. ¿No? Más o menos termina siendo tu culpa. ¿No? Y toda esta racionalidad que Dios la había diseñado en su imagen y semejanza para que el hombre escoja el árbol de la vida, tenga comunión con Dios eterna en el huerto y sojuzgue este cosmos perfecto que se menciona en el Génesis, se va por la borda y se tira abajo. Cuando viene Cristo, Pablo habla de una nueva creación, los profetas hablaban del nuevo corazón, Pablo habla del nuevo hombre, de la nueva humanidad que es conforme a Cristo Jesús y que se perfecciona a la imagen de Cristo. Ya los apóstoles nos están dando la pista de otra cosa. Luego Pablo habla de que uno tiene que ser obediente a la fe, de que el evangelio se convierte en autoridad. Y entonces, es como que la iglesia, no es como que, la iglesia, cuando Jesús la describe, dice que es la columna y el baluarte de la verdad. Y cuando la iglesia tiene claro estos conceptos del evangelio, toda la declaración querigmática que los apóstoles anunciaban cada vez que presentaban el evangelio, la enseñanza apostólica tiene esos ingredientes cognitivos, por un lado, para reestructurar la cabeza del ser humano, si se quiere, a como Adán debió haber tenido la cabeza antes de la caída, o como las relaciones deberían manejarse antes de la caída. Entonces, si bien la imagen divina está en nosotros, por el pecado distorsionada, pero por Cristo redimida, la enseñanza del Evangelio de Jesús y la enseñanza apostólica van a ser claves para que esos elementos de la nueva creación y del nuevo corazón entren aquí y entren acá. Y luego se evidencia en un cambio no solo individual, sino también colectivo, de comunidades enteras o civilizaciones enteras. Entonces, si la pregunta es estricta, no podría decir se perdió. Yo creo que fue deformada, Cristo la volvió a restaurar. pero queda allí. Pero el Evangelio, que es restauración, viene a restaurarla. Pero no como algo netamente, me cae el rayo y ya de aquí a mañana yo soy Cristo, en Cristo andando en sandalias, ¿no? Pero sí mediante, El proceso nuevamente, de ser cristiano. estos procesos de educación en el contexto de la iglesia local, en la vida de familia de la iglesia local, ¿no? Comienzan a restaurar esto que la caída destruyó. Eso. Gracias, Tito. Y una última pregunta. ¿Conoces tú el cristianismo progresivo o progresivista, progresista? ¿Cómo lo identificas tú y cómo debe reaccionar la iglesia ante todos estos nuevos levantamientos culturales que existen? O sea, comenzando desde que la imagen del hombre y de la mujer se comienzan a tergiversar. Estos progresismos revestidos de un falso inclusivismo van a comenzar a destruir las bases propias no solo de la familia, sino de la humanidad misma. Génesis habla de varón y hembra los creó. Hay roles dados a la humanidad desde el principio. Los textos de familia de Pablo dan las razones por las cuales esta perspectiva de vida, familia, sociedad y matrimonio es pertinente porque es sostenible en el tiempo. ¿Ya? Los progresismos pueden ser ideas que hoy quieren redefinir sexo, quieren redefinir familia, quieren redefinir sociedad, quieren redefinir los conceptos de inclusividad, quieren redefinir los conceptos de gracia, justicia, misericordia y fe. O sea, el movimiento quiere comenzar a hacer toda una relectura completa, ¿ya? Inclusive hasta de la misma teología, ¿no? Para tratar de justificar sus posturas. Nuevamente, nosotros no le tenemos miedo a eso, porque cuando yo tengo clara la enseñanza de Jesús, la doctrina de los apóstoles, y hago una teología bíblica súper bonita y bien diseñada, aquí se pueden poner al revés los proponentes de estas cosas y aquí no pasa nada. El problema surgiría si dentro de la iglesia tengo problemas con la interpretación, la hermenéutica y el modelo teológico a seguir. Eso es lo que más se cuida.
el resto. De aquí pueden venir progresismos 2.0, 3.0, 4.0, ¿no? Ya entrar el tema de las transespecies, transrazas, bueno, porque ahora todo está con el prefijo trans, Ujú. y sin embargo, si la enseñanza que está sólida, pueden venir lo que sea. El fundamento del Señor está puesto y eso nadie lo mueve. Y si hemos discutido, y es más bonito discutir esto dentro de una casa y no hacerlo desde un púlpito, porque como para redondear el tema, un púlpito no agrega metodología de educación. O sea, de lo que se comparte en un púlpito, apenas el 5% sobrevivirá el mismo día domingo en la cabeza de alguien que puso atención, porque no fue partícipe del momento de enseñanza-aprendizaje, solo fue escuchar un monólogo. Pero cuando las Correcto. personas participan en el proceso de diálogo, pregunta, repregunta, enseñanza, aprendizaje, contexto, mis problemas, mi situación, el principio, la aplicación, qué puedo hacer, pasos a seguir y diseñados por mí mismo, entonces allí las cosas resultan mejor. De acuerdo, Tito. Entonces, resumiendo, nosotros como iglesia tenemos que asentar las bases y esa es nuestra manera de frenar este progresismo que quiere involucrarse dentro de nuestras congregaciones y de alguna manera fomentando las bases, nuestros feligreses o la gente, el cristiano va a estar atento y no va a permitir esa entrada, ¿correcto? Sí, señor. Perfecto. Tito, muchísimas gracias por esta entrevista, gracias por tomarte tiempo de responder, gracias por estar aquí con nosotros y todo esto pues será presentado ante los profesores y estoy segurísimo que nos va a enriquecer a todos quizás en la clase con conocimiento. Muchísimas gracias. Para servirte, mi hermano. Saludos a todos los que están allí, no conozco. Dios les bendiga. Chao, chao. Gracias, Milano. Dios te bendiga. Chao, chao.